Piensa en cómo te sientes cuando alguien te dice que lo que estás haciendo está bien, cuando alguien te elogia, cuando un proyecto recibe buena respuesta, cuando el entorno confirma que vas en la dirección correcta. Hay una sensación de firmeza, de capacidad, de que sí tiene sentido seguir. Ahora piensa en cómo te sientes cuando ese reconocimiento no llega, cuando el trabajo pasa desapercibido, cuando alguien cuestiona la dirección, cuando el silencio es la única respuesta. ¿La confianza sigue igual de sólida? ¿O algo en ti también flojea? Si la respuesta honesta es que sí flojea, no es una señal de debilidad. Es simplemente la descripción de cómo funciona la confianza cuando se construyó sobre el reconocimiento externo. Esa confianza existe y funciona mientras el reconocimiento está. Cuando desaparece, ella también desaparece. No porque seas inestable, sino porque la base sobre la que construiste no te pertenece. Pertenece a quienes te la prestan. Y lo prestado siempre puede quitarse. Existe otro tipo de confianza, más difícil de construir y más difícil de ver desde afuera. No llega rápido, no se anuncia, no depende de que nadie mire. Se forma en el trabajo privado, en los momentos donde habría sido completamente razonable parar y sin embargo se siguió, en las decisiones tomadas sin buscar confirmación de que eran las correctas. Esa confianza no colapsa cuando el aplauso desaparece, porque nunca debió nada al aplauso para estar ahí. Eso es lo que explora este audiolibro. No cómo conseguir más validación, cómo construir algo que no la necesita, cómo desarrollar la confianza que puede existir en silencio antes de que haya ninguna evidencia visible de que algo está funcionando. La que se sostiene en los períodos donde nadie pregunta, nadie anima y nadie nota el esfuerzo. Esa confianza no se proclama, no necesita ser proclamada. Simplemente dirige el comportamiento desde adentro, de manera tranquila y consistente, independientemente de lo que esté ocurriendo afuera. El silencio no significa que estás equivocado. Muchas veces significa que vas por delante de lo que los demás pueden ver todavía. La pregunta no es si alguien más lo confirma. La pregunta es si tú lo sabes. Pero yo creo que aquí mucha gente se equivoca. Cree que tiene confianza, pero en realidad tiene aprobación. Y mientras todo va bien, no se nota la diferencia. Pero en cuanto el reconocimiento desaparece, también desaparece la seguridad. Y ahí es donde te das cuenta de que no era tuya. Bueno, continuemos. Capítulo 1. Anunciar lo que vas a hacer le roba energía a hacerlo. Hay algo que el cerebro hace cuando alguien anuncia sus planes que pocas personas conocen y que cambia completamente cómo se entiende la relación entre hablar y hacer. Cuando se declara una intención en voz alta, especialmente si hay una audiencia que la recibe con interés, el cerebro produce una pequeña descarga de satisfacción. No la satisfacción que viene de haber completado algo, la satisfacción que viene de haber sido reconocido por lo que se va a hacer. Y esa satisfacción, aunque sea pequeña, reduce la urgencia de actuar, porque parte del beneficio emocional que se esperaba del logro ya llegó, solo que llegó por adelantado, sin el trabajo que debería haberlo producido. Esto explica algo que casi todo el mundo ha experimentado sin poder nombrarlo. Alguien habla con entusiasmo sobre un proyecto durante semanas y luego nunca empieza. Alguien anuncia que va a cambiar un hábito y 2 días después está exactamente donde estaba. Alguien comparte sus metas con todo su círculo y 3 meses después las metas siguen siendo las mismas. No por falta de intención genuina,
por el mecanismo que convierte el hablar en un sustituto del hacer. Y el sustituto, por definición, satisface la necesidad sin producir el resultado. La confianza que se construye sobre lo que se dice tiene esta misma fragilidad. Cada declaración sobre lo que se va a lograr, cada proclamación sobre en quién se está convirtiendo, crea una expectativa que el comportamiento real tiene que sostener. Y cuando el comportamiento real no sostiene la expectativa, la brecha entre las dos cosas produce exactamente lo contrario de la confianza. La sospecha de que las palabras fueron más grandes que la persona que las dijo. El cerebro lo sabe. No lo dice en voz alta, pero lo sabe. La confianza que no depende de testigos no necesita ser anunciada precisamente porque no está construida sobre las palabras. Está construida sobre la relación entre lo que alguien dice que va a hacer y lo que efectivamente hace. Esa relación, cuando es consistente, produce algo que ninguna cantidad de declaraciones públicas puede producir: la certeza interna de ser alguien que cumple. Y esa certeza, a diferencia de la satisfacción prematura que produce el anuncio, no desaparece cuando la audiencia se va. Las palabras son fáciles. La acción tiene un costo. Cada vez que se actúa sin anunciarlo, se está construyendo algo real. Cada vez que se anuncia sin actuar, se está gastando lo que todavía no se ganó. También hay algo que el trabajo silencioso produce que el trabajo anunciado no puede producir: libertad de fallar en privado. Cuando nadie sabe lo que se está intentando, los tropiezos no tienen audiencia. Los ajustes no requieren explicación. La lucha puede ser honesta porque no hay una imagen pública que sostener. Esa libertad no es un lujo menor. Es la condición que permite que el proceso sea genuino en lugar de performático. Y solo del proceso genuino emerge la competencia real, que es lo único que puede sostener una confianza que no se desmorona. No se trata de secretismo, ni de negarse a compartir lo que se hace. Se trata de entender el orden correcto. Primero el trabajo, luego, si corresponde, las palabras. No al revés. Las palabras que llegan después del trabajo tienen el peso de la evidencia detrás. Las palabras que llegan antes del trabajo son solo intención. Y la intención, por más genuina que sea, no construye nada mientras sigue siendo solo intención. Existe también una trampa relacionada que vale nombrar: la de compartir el proceso antes de que el proceso esté lo suficientemente arraigado como para sobrevivir el escrutinio. Hay proyectos que se abandonan no porque el proyecto era malo, sino porque exponerlo demasiado pronto lo dejó vulnerable a críticas o a preguntas que la persona todavía no podía responder. El trabajo en sus etapas tempranas necesita un espacio protegido donde pueda desarrollarse sin tener que justificarse constantemente. Ese espacio protegido no es cerrazón, es la condición que permite que algo frágil se vuelva sólido antes de ser expuesto. Hay también un patrón que merece atención específica: el de compartir el proceso como sustituto de completarlo. Las redes sociales y la cultura de la visibilidad constante han creado un entorno donde documentar el camino puede sentirse tan productivo como recorrerlo. La sensación de estar compartiendo el trabajo produce algo parecido a la sensación de estar haciéndolo, pero son experiencias completamente distintas. Una produce evidencia interna de capacidad. La otra produce visibilidad sin que la capacidad necesariamente esté creciendo. Y la confianza real solo puede construirse con la primera. Cuando alguien empieza a trabajar en silencio, de manera deliberada y consistente, nota algo que no esperaba. El trabajo cambia de calidad, porque ya no está siendo optimizado para ser contado.
está siendo optimizado para ser bueno. Y esas dos orientaciones producen tipos de trabajo cualitativamente diferentes. El trabajo que existe para ser narrado tiende hacia lo visible, lo fácil de comunicar, lo que produce respuesta rápida. El trabajo que existe para ser bueno puede elegir lo que requiere más tiempo, más esfuerzo, más disposición a atravesar la incomodidad de no saber todavía si está funcionando. Yo pienso que es aquí donde mucha gente se equivoca. Cree que hablar de sus planes los acerca a lograrlos. Pero pasa lo contrario. Tu cerebro ya recibe una pequeña recompensa solo por decirlo. Y eso reduce la urgencia de hacerlo. Te sientes avanzado, sin haber empezado. Capítulo 2. La confianza real se construye en los momentos que nadie ve y que nadie celebra. Hay una confusión sobre el origen de la confianza que produce una cantidad enorme de frustración innecesaria. La confusión es esta, que la confianza llega antes de la acción, que hay que sentirse seguro para empezar, que en algún momento, cuando las condiciones internas sean las correctas, cuando la duda haya disminuido lo suficiente, cuando el miedo no esté tan presente, entonces se actuará con confianza. Esa espera, en la mayoría de los casos, no termina, porque la confianza no es el prerrequisito de la acción, es su resultado. La confianza se construye a través de la evidencia acumulada, no de palabras inspiradoras, no de visualizaciones, no de afirmaciones repetidas, de evidencia, de haber hecho lo que se dijo que se haría, aunque fuera incómodo, de haber aparecido cuando habría sido más fácil no aparecer, de haber sostenido el esfuerzo más allá del punto donde la motivación inicial se agotó. Cada una de esas instancias es un ladrillo, y los ladrillos acumulados, eventualmente, construyen algo que se siente diferente a todo lo que vino antes. El problema es que esos ladrillos no son glamorosos, no producen la satisfacción intensa de un logro dramático, son ordinarios. Son el martes por la mañana donde se hizo lo que había que hacer, aunque no hubiera ninguna razón especial para sentir entusiasmo. Son la semana donde los resultados no fueron visibles, pero el trabajo siguió. Son los meses donde nadie preguntó cómo iba todo, porque para el mundo exterior nada parecía estar ocurriendo. En esos momentos invisibles se construye exactamente el tipo de confianza que después no puede sacudirse. Hay algo que los momentos de trabajo invisible producen que los momentos de logro visible no pueden producir. Los momentos visibles confirman la confianza que ya existía. Los momentos invisibles la construyen. Cuando alguien completa algo difícil y recibe reconocimiento, eso refuerza lo que ya había. Pero cuando alguien completa algo difícil y nadie lo nota, y sigue de todas formas, eso construye algo nuevo. Construye la prueba de que el movimiento no depende del reconocimiento. Y esa prueba es la base más sólida que existe. La confianza más duradera no viene de los momentos que todos vieron. Viene de los momentos que nadie vio y donde se siguió de todas formas. Esos momentos no se celebran, pero son los que determinan de qué está hecha realmente la persona. También hay un cambio en la relación con el propio juicio que produce el trabajo silencioso, consistente. Cuando la validación viene principalmente de afuera, el juicio interno permanece débil porque rara vez se le exige operar solo. Pero cuando se trabaja sin retroalimentación constante, sin aplausos que confirmen o críticas que corrijan, el juicio interno tiene que fortalecerse para llenar ese espacio. Y un juicio interno fuerte es exactamente lo que produce la capacidad de avanzar en la incertidumbre
que es donde la confianza verdaderamente se necesita. El trabajo silencioso también cambia la relación con el tiempo. Quien trabaja para ser visto tiene prisa porque necesita que los resultados lleguen antes de que la audiencia pierda interés. Quien trabaja para construir algo real puede darse el tiempo que el proceso requiere. Puede invertir en lo que produce resultados a largo plazo, aunque no produzca visibilidad a corto plazo. Esa paciencia no es pasividad. Es la expresión de una confianza que no necesita validación inmediata para sostenerse. Hay un momento en el trabajo silencioso que casi todo el mundo atraviesa y que es especialmente difícil de sostener. El momento donde se lleva suficiente tiempo trabajando como para que ya debería haber resultados visibles y sin embargo no los hay. Ese momento activa la pregunta más desestabilizadora de todo el proceso. ¿Y si esto no funciona? No la versión abstracta de esa pregunta, la versión concreta. ¿Y si todo este esfuerzo invisible no produce nada? Sostener el movimiento desde ese lugar requiere algo muy específico: la capacidad de distinguir entre la ausencia de resultados visibles y la ausencia de progreso real. No siempre son lo mismo. Los ladrillos invisibles también acumulan algo que los visibles rara vez pueden acumular en la misma medida: honestidad. El trabajo que nadie mira tiene que rendir cuentas únicamente ante el propio estándar. No hay ninguna audiencia que pueda impresionarse con un esfuerzo mediocre bien presentado. No hay ningún encuadre que pueda hacer que un trabajo deficiente parezca sólido. En el silencio, lo que hay es lo que hay. Y esa honestidad, aunque puede ser incómoda, produce un tipo de autoconocimiento que el trabajo visible dificulta: la claridad real sobre en qué nivel se está operando. Cada vez que alguien hace algo bien, cuando nadie lo está mirando, ocurre algo dentro del sistema que no tiene representación externa, pero que es completamente real. La brecha entre la autoimagen y el comportamiento real se cierra un poco más. Y esa brecha, cuando es grande, produce la incomodidad silenciosa de saber que lo que se muestra al mundo no corresponde exactamente con lo que ocurre en privado. Cerrarla, ladrillo a ladrillo, es lo que produce la coherencia interna desde la que la confianza genuina puede crecer. Piensa en esto. La mayoría de las cosas importantes en tu vida no necesitan ser anunciadas, necesitan ser construidas. En silencio, sin validación, sin aplausos. Porque lo que realmente cambia tu vida no es lo que dices que vas a hacer, es lo que haces cuando nadie lo está viendo. Capítulo 3. Seguir cuando nadie cree todavía es el entrenamiento más difícil y el más necesario. Hay una fase en cualquier camino significativo que es universalmente incómoda y que casi todo el mundo enfrenta en algún momento. Es la fase donde la dirección elegida todavía no tiene evidencia suficiente para ser visible para los demás, donde el trabajo existe, pero los resultados todavía no, donde la convicción interna es real, pero no puede ser demostrada todavía a nadie que mire desde afuera. En esa fase, el apoyo externo tiende a volverse escaso. Las preguntas escépticas aparecen, y lo que antes parecía el estímulo del entorno se convierte en el peso del escepticismo. Esa fase no es un accidente ni un problema a resolver. Es una prueba estructural. Una prueba que separa a quien tiene una dirección real de quien tenía solo entusiasmo temporal. La diferencia entre los dos no es el talento ni la inteligencia. Es la capacidad de seguir avanzando cuando la motivación ya no viene de afuera, porque el entorno no está confirmando la dirección.
Esa capacidad no puede fingirse ni sustituirse. O existe o no existe. Y si no existe, es el momento de construirla. El escepticismo ajeno tiene un efecto específico sobre la confianza de quien no la tiene sólidamente construida desde adentro. No llega como un argumento lógico que habría que refutar. Llega como una duda que se instala, como una pregunta que antes no estaba y que ahora ocupa espacio en la mente. ¿Y si tienen razón? ¿Y si esto no tiene sentido? ¿Y si estoy equivocado y los que dudan están viendo algo que yo no veo? Esas preguntas no son señal de debilidad. Son señal de que la confianza todavía depende demasiado de la validación externa para sostenerse sin ella. Hay algo importante sobre el escepticismo ajeno que cambia la manera en que se lo experimenta cuando se lo entiende. En la mayoría de los casos, las personas que dudan de la dirección de alguien no tienen información adicional sobre esa dirección. Solo tienen su propia experiencia de lo que parece posible o razonable. Y esa experiencia, legítima para ellos, no es necesariamente aplicable a alguien más. El escepticismo de los demás dice algo sobre lo que ellos pueden imaginar. No necesariamente dice nada sobre lo que es posible para quien tiene la convicción interna y el trabajo detrás. La dirección no está sujeta a votación. Las personas que dudan de ella no tienen información adicional sobre si es correcta. Solo tienen su propia historia y sus propios límites imaginativos. Eso no las hace maliciosas, solo las hace humanas, y no tiene que cambiar nada. Continuar cuando nadie cree todavía requiere algo más específico que fuerza de voluntad. Requiere la capacidad de separar la evaluación propia de la evaluación ajena, de mantener la claridad sobre lo que se sabe internamente sin ser contaminado por lo que el entorno está proyectando. Esa separación no es arrogancia, es una habilidad. Y como todas las habilidades, se desarrolla a través de la práctica repetida de ejercerla, especialmente en los momentos donde mantenerla es difícil. También hay algo que la resistencia produce cuando se la atraviesa en lugar de ceder a ella. Cada vez que alguien sigue su dirección a pesar del escepticismo externo y esa dirección produce algún resultado, la confianza se profundiza de una manera específica. Se vuelve basada en evidencia propia, no en la opinión de otros, no en el consenso del entorno, en la propia experiencia de haber sostenido algo que valía la pena cuando nadie más lo veía todavía. Esa evidencia no puede ser quitada por ningún comentario ni por ningún momento de duda, porque fue construida en privado y le pertenece completamente a quien la construyó. Hay algo en la fase donde nadie cree todavía que merece un reconocimiento especial que pocas veces recibe. Es la fase donde la dirección se prueba más que en ningún otro momento. No porque sea la más difícil en términos de esfuerzo, sino porque es donde la motivación tiene que venir de una fuente completamente interna. No hay energía del entorno que alimente el movimiento. Solo hay lo que existe adentro. Y lo que existe adentro en ese momento, ya sea suficiente para continuar o no, es exactamente la medida real del estado de la confianza. También vale considerar lo que el escepticismo ajeno puede revelar cuando se lo lee correctamente. Algunas veces el escepticismo lleva información útil sobre aspectos del proyecto que no se habían considerado. Desestimarlo completamente sin evaluar su contenido no es fortaleza. Es la misma dependencia del exterior, invertida. La habilidad no es ignorar el escepticismo, es poder escucharlo sin que altere la convicción, extraer lo que sea útil y descartar lo que no lo sea, sin que ninguna de las dos operaciones requiera que el estado emocional cambie.
Quien sobrevive la fase donde nadie cree, sale de ella con algo que no tenía antes: la experiencia de haber mantenido la dirección sin apoyo externo. Esa experiencia, por sí sola, cambia la relación con las próximas fases de escepticismo. Ya no es un territorio desconocido, ya es un lugar que se ha atravesado antes, y lo que se ha atravesado antes ya no produce el mismo nivel de amenaza que lo que todavía no se conocía. Capítulo 4. Nadie te va a dar permiso. Eso significa que tienes que tomarlo tú. Hay un patrón de comportamiento que erosiona la confianza de manera tan gradual y tan silenciosa que la mayoría de las personas nunca lo identifica como el problema. No se parece a la inseguridad obvia. No se parece al miedo explícito. Se parece a la responsabilidad, a la prudencia, a tomarse las cosas en serio. El patrón es la búsqueda de permiso, el hábito de necesitar que alguien más confirme que está bien avanzar antes de avanzar. Y su efecto sobre la confianza, acumulado en el tiempo, es devastador. Buscar permiso se disfraza de muchas formas. Se parece a pedir la opinión de alguien, cuando en realidad ya se tiene la propia, y lo que se busca es validación. Se parece a explicar detalladamente una decisión a personas que no necesitan la explicación, como si su comprensión fuera el requisito para que la decisión sea válida. Se parece a posponer el inicio de algo hasta que alguna condición externa sea satisfecha, una condición que frecuentemente no tiene nada que ver con la preparación real y todo que ver con el deseo de que el contexto confirme que es el momento correcto. El costo de este patrón no es solo el tiempo que se pierde esperando, es lo que le comunica a la mente sobre la confiabilidad del propio juicio. Cada vez que se busca permiso externo para una decisión que podría ser tomada internamente, se envía al cerebro el mismo mensaje: mis instintos solos no son suficientes. Y el cerebro, que construye sus conclusiones a partir de la evidencia disponible, eventualmente llega a la conclusión que el comportamiento le indica, que el juicio propio necesita supervisión, que la autonomía real es riesgosa. Y desde esa conclusión, la confianza no puede crecer de manera genuina. Hay una distinción que hace que todo sea más claro: la diferencia entre buscar orientación y buscar aprobación. La orientación es información que informa el propio juicio. Puede hacer que la decisión sea mejor, porque añade perspectiva que antes no estaba disponible. La aprobación es confirmación emocional de que la dirección ya elegida está bien. No añade información, solo reduce la ansiedad de tomar la responsabilidad. La primera fortalece el juicio, la segunda lo debilita. Y la mayoría de las veces, lo que se busca cuando se busca consejo es lo segundo disfrazado de lo primero. El permiso para creer en uno mismo nunca llega de afuera. No porque la gente sea mezquina, sino porque no es algo que pueda ser otorgado. Solo puede ser tomado. Y tomarlo es exactamente lo que la mayoría de las personas evita durante demasiado tiempo. La raíz de la búsqueda de permiso es el miedo a la responsabilidad de las propias decisiones. Cuando alguien toma una decisión siguiendo el consejo de otros, la responsabilidad se distribuye. Si sale mal, había apoyo externo detrás. Si sale bien, se comparte el mérito. En cambio, tomar una decisión propia sin buscar validación externa coloca toda la responsabilidad en quien la tomó. Y esa responsabilidad exclusiva es exactamente lo que muchas personas evitan, no porque sean cobardes, sino porque no han tenido suficiente práctica de sobrevivir sus propios errores. La confianza se construye precisamente al asumir esa responsabilidad repetidamente. Al tomar decisiones propias, ver cómo resultan,
ajustar cuando es necesario y seguir. Ese ciclo, repetido suficientes veces, produce dos cosas que ninguna búsqueda de permiso puede producir: la certeza de que se puede sobrevivir los propios errores y la evidencia de que el propio juicio, aunque imperfecto, es funcional. Esas dos certezas son la base de la confianza, que no necesita que nadie la autorice. Existe una consecuencia de la búsqueda crónica de permiso que pocas personas identifican porque es sutil y progresiva: el debilitamiento de la tolerancia a la incertidumbre. Cada vez que se busca validación externa antes de avanzar, se está evitando el estado de no saber todavía si la decisión es correcta. Y lo que se evita consistentemente no se desarrolla. Con el tiempo, la capacidad de habitar la incertidumbre sin ansiedad se reduce y la necesidad de confirmación antes de moverse crece. El resultado es una persona cada vez más dependiente del exterior para funcionar, exactamente lo contrario de la confianza que el comportamiento debería estar construyendo. Tomar el permiso que nadie otorga tampoco significa actuar de manera impulsiva ni ignorar la información disponible. Significa tomar la decisión con la información que hay, aceptar la responsabilidad del resultado y seguir. Ese proceso, aunque puede producir errores que no habrían ocurrido con más consulta, produce algo que la consulta permanente no puede producir: el desarrollo del propio criterio. Y el criterio desarrollado a través de experiencia real, incluyendo los errores, produce un tipo de capacidad que ningún consejo ajeno puede transferir directamente. Vale también nombrar lo que se siente cuando alguien toma una decisión importante sin buscar permiso por primera vez. No se siente como liberación inmediata. Se siente, con frecuencia, como exposición, como haber quitado un escudo que antes estaba disponible. Esa sensación es incómoda y es exactamente la señal de que algo real está ocurriendo. Porque la incomodidad de la responsabilidad exclusiva es la experiencia previa a la confianza que esa responsabilidad construye. No hay atajos en ese camino. La incomodidad y la confianza son el mismo proceso. Capítulo 5. La duda no te frena. Lo que te frena es obedecerla cada vez que llega. La duda tiene una reputación que no merece del todo. Se la trata como un enemigo de la confianza, como algo que hay que eliminar antes de poder avanzar, como una señal de que algo está fundamentalmente mal con la dirección o con la persona que la toma. Esa reputación produce un problema concreto. Hace que las personas que sienten duda crean que su confianza no es real o que no están listos, cuando en realidad la duda en presencia de algo significativo es completamente normal. Es la respuesta lógica de una mente consciente ante la incertidumbre genuina. No hay nadie que haya construido algo que valga la pena que no haya sentido duda en el proceso. No en las etapas fáciles, donde todo fluye y los resultados son visibles. En las etapas donde el camino no era claro, donde el esfuerzo no estaba siendo recompensado todavía, donde la posibilidad del fracaso era real. La duda en esos momentos no es señal de que la dirección sea equivocada. Es señal de que la situación es genuinamente desafiante y de que la mente está procesando esa realidad de manera honesta. El problema real no es la duda en sí misma, es la respuesta que la duda recibe, específicamente el hábito de obedecerla, de detener lo que se estaba haciendo cada vez que la duda se presenta, de interpretar su presencia como instrucción de parar en lugar de como información sobre el estado del sistema. Ese hábito, repetido suficientes veces, produce un patrón que es mucho más limitante
que cualquier inseguridad inicial. El patrón de que la incomodidad interior determina el comportamiento exterior. Cuando alguien, para cada vez que siente duda, le está enseñando a su mente algo específico, que la duda tiene autoridad sobre las acciones. Y cuando la mente aprende eso, comienza a producir duda con más frecuencia y más intensidad, porque ha aprendido que es un mecanismo efectivo para evitar la incomodidad de la incertidumbre. El círculo se cierra. La duda genera pausa. La pausa confirma que la duda manda. La siguiente duda llega antes y más fuerte, y la persona que quería avanzar termina moviéndose cada vez menos. La duda siempre va a estar ahí, incluso después de años de práctica, incluso después de muchos éxitos. Lo que cambia no es su presencia. Lo que cambia es el poder que tiene sobre el comportamiento, y ese poder se reduce cada vez que se actúa a pesar de ella. Hay algo que ocurre cuando alguien actúa mientras la duda está presente que nunca puede ocurrir cuando cede a ella. Descubre que la incomodidad es sobrevivible, que la incertidumbre no destruye, que la acción es posible sin certeza emocional previa. Esa experiencia, repetida suficientes veces, recalibra la relación entre la duda y el comportamiento. La duda ya no detiene, porque la experiencia demuestra que no tenía que hacerlo. Su voz se vuelve más fácil de reconocer sin obedecer. También hay algo importante que entender sobre la naturaleza de la certeza. La certeza que la mayoría de las personas espera sentir antes de actuar, esa certeza de que la dirección es correcta y el resultado será bueno, casi nunca llega antes de la acción. Llega después. Llega como el subproducto de haber actuado y haber visto los resultados. Esperar la certeza para actuar es esperar el resultado del proceso para poder empezar el proceso. Es una espera circular que no tiene fin. La confianza se construye actuando sin certeza, no esperándola. La duda también tiene una función que merece reconocerse. Cuando aparece ante algo que importa, no siempre es solo ruido que ignorar. A veces contiene información real sobre aspectos del proceso que no se han considerado suficientemente. La habilidad no es silenciar la duda automáticamente. Es aprender a distinguir entre la duda que informa y la duda que frena. La primera tiene contenido específico sobre qué revisar o qué ajustar. La segunda es vaga, general, y repite siempre las mismas preguntas sin importar los avances que se hayan hecho. Una merece escucha, la otra merece que se actúe a pesar de ella. Actuar mientras la duda está presente también cambia la relación con ella de una manera que la inacción nunca puede cambiar. Cuando se espera a que la duda desaparezca para moverse, la duda aprende que tiene poder para detener el movimiento. Cuando se actúa a pesar de ella, la duda aprende que no lo tiene. Ese aprendizaje no es instantáneo, requiere repetición, pero con suficiente repetición, la presencia de la duda deja de activar la pausa automática. Sigue llegando, pero ya no manda. Existe también una forma en que la duda puede convertirse en aliada en lugar de en obstáculo. Cuando se la recibe no como una amenaza que hay que eliminar, sino como evidencia de que lo que se está intentando importa, cambia el peso que produce. Lo que es trivial no genera duda real. La duda intensa suele ser proporcional a la significancia de lo que está en juego. Desde ese ángulo, su presencia no es una señal de que algo está mal, es una confirmación de que algo vale la pena. Capítulo 6. Los períodos en que nada es visible son donde se construye lo que dura. Hay períodos en cualquier proceso de construcción que parecen desde afuera y a veces desde adentro
como períodos de estancamiento, donde nada visible está ocurriendo, donde los resultados no son evidentes, donde el mundo exterior no nota ninguna diferencia y donde incluso el propio radar interno puede tener dificultades para detectar el progreso. Esos períodos producen incomodidad porque contrastan con la narrativa dominante sobre cómo se ve el avance. El avance, en la narrativa popular, es visible, medible, celebrable. El avance silencioso no encaja en esa narrativa, pero la ausencia de señales visibles no es ausencia de proceso. Los períodos silenciosos son con frecuencia donde ocurre el trabajo más importante, el trabajo de internalizarlo, de consolidar lo que se aprendió, de refinar el proceso sin la distracción de tener que demostrar el resultado, de construir la base que eventualmente va a sostener lo que se hará en público, como los cimientos de un edificio que no se ven desde afuera, pero que determinan todo lo que puede construirse encima. El silencio también cumple una función específica en la construcción de la confianza. Cuando el trabajo es visible y produce retroalimentación constante, la confianza que emerge de ese proceso está parcialmente apoyada en esa retroalimentación. Depende de que siga llegando para mantenerse. Pero cuando el trabajo ocurre en silencio, sin retroalimentación externa, la confianza que emerge de ese proceso tiene que ser completamente autosostened. No puede apoyarse en nada externo porque no hay nada externo. Eso la hace más frágil en el proceso y más sólida como resultado. Hay un tipo específico de tolerancia que solo puede desarrollarse en el silencio. La tolerancia al progreso que no puede medirse todavía. La capacidad de seguir invirtiendo esfuerzo cuando el retorno todavía no es visible. Esa tolerancia no es resignación ni pasividad. Es la comprensión profunda de que el tiempo entre la acción y el resultado no es vacío. Es parte del proceso. Y quien no puede habitar ese tiempo sin colapsar, sin buscar confirmación de que el esfuerzo vale la pena, siempre va a tener dificultades para construir algo que requiera un período de invisibilidad. El silencio no es ausencia de progreso, es el espacio donde el progreso ocurre sin que nadie lo esté midiendo. Y el progreso que no necesita ser medido para seguir es el que produce los resultados más duraderos. También hay algo sobre la identidad que se forma en el silencio que no puede formarse en la visibilidad. Cuando el trabajo es público y produce retroalimentación, parte de la identidad que emerge de ese proceso está definida por cómo los demás responden. Pero cuando el trabajo es privado, la identidad que emerge viene exclusivamente de la relación entre lo que se dijo que se haría y lo que efectivamente se hizo. Esa identidad es completamente propia. No puede ser modificada por las opiniones de nadie. Y esa exclusividad es exactamente lo que la hace tan sólida. El silencio también cambia la relación con la comparación. Cuando el trabajo es visible, la comparación con otros que también están siendo visibles es inevitable. Pero cuando el trabajo es silencioso, la única comparación disponible es con uno mismo, con la versión de uno mismo de ayer versus la de hoy, con el estándar propio de lo que significa hacerlo bien. Esa comparación interna, aunque puede ser exigente, es también mucho más constructiva, porque no produce el desgaste de la competencia externa, sino la claridad de la mejora personal. Hay algo que el período silencioso también produce, que no tiene nombre preciso, pero que tiene efectos concretos: la intimidad con el propio trabajo. Cuando el proceso es público desde el inicio, hay una parte de la atención que siempre está afuera, evaluando cómo está siendo recibido. Esa parte de la atención
no puede estar adentro al mismo tiempo. Cuando el trabajo es privado, toda la atención disponible puede ir al trabajo mismo, a entenderlo, a mejorarlo, a desarrollar la relación con él que eventualmente produce no solo competencia, sino pasión real. Y esa pasión, nacida del contacto profundo y sostenido con algo sin la distorsión de la audiencia, es de las más duraderas que existen. Aprender a habitar el período silencioso, sin convertirlo en ansiedad, requiere una habilidad específica que pocas personas practican deliberadamente, la capacidad de medir el progreso internamente, no a través de resultados externos ni de reconocimiento, a través de preguntas propias. ¿Estoy haciendo lo que dije que iba a hacer? ¿El trabajo de hoy fue mejor que el de la semana pasada? ¿Hay algo que entiendo ahora que no entendía antes? Esas preguntas, respondidas con honestidad, producen una brecha de retroalimentación que no depende de nadie externo para existir. Y esa retroalimentación interna, desarrollada con práctica, es lo que permite sostener el movimiento en los períodos donde el mundo no está confirmando nada todavía. Los períodos silenciosos también tienen un efecto que solo se aprecia en retrospectiva. Cuando el reconocimiento finalmente llega, la persona que lo recibe después de un largo período de trabajo invisible tiene una relación con él fundamentalmente diferente a la que lo recibe sin ese trabajo previo. No lo necesita de la misma manera. No organiza su identidad alrededor de él. Puede recibirlo, disfrutarlo y seguir moviendo sin que su ausencia posterior produzca el vacío que antes habría producido, porque ya sabe quién es sin él. Y eso cambia todo. Aquí es donde la mayoría abandona. No cuando es difícil, sino cuando parece que no pasa nada. Cuando no hay resultados, no hay señales, no hay reconocimiento. Y como no ven avance, asumen que no lo hay. Pero muchas veces, justo ahí, es donde más está pasando. Capítulo 7. Cuando el aplauso deja de ser necesario, el trabajo se vuelve libre. El aplauso tiene un efecto sobre el sistema nervioso que es completamente real y completamente documentado. Activa los mismos circuitos que la satisfacción y el reconocimiento social. Produce una sensación de validación que el cerebro, por su diseño evolutivo, asocia con la pertenencia y la seguridad. Por eso el aplauso se siente bien, no porque sea superficial, sino porque responde a algo profundamente humano. El problema no es disfrutar del reconocimiento. El problema es construir la motivación sobre él. Cuando la motivación está construida sobre el reconocimiento, el comportamiento se orienta inevitablemente hacia producir reconocimiento. No de manera consciente, de manera automática, a través de los mismos mecanismos que orientan cualquier comportamiento hacia la recompensa que ha aprendido a buscar. Y una motivación orientada hacia producir reconocimiento tiene una distorsión fundamental. Elige lo visible sobre lo necesario, lo que se ve bien sobre lo que funciona, lo que genera respuesta sobre lo que construye algo real. Esa distorsión es sutil al principio, casi imperceptible, pero acumulada en el tiempo, cambia radicalmente el tipo de trabajo que se produce, porque lo que se ve bien y lo que construye algo real no siempre son la misma cosa. Con frecuencia son cosas muy diferentes. El trabajo de calidad que nadie va a ver en el corto plazo versus el trabajo mediocre que va a producir respuesta inmediata. La inversión a largo plazo versus el resultado rápido. La profundidad versus la superficie. Quien trabaja para el aplauso
tiende a elegir el segundo elemento de cada par. Quien trabaja sin necesitarlo puede elegir el primero. Desengancharse del aplauso no significa volverse indiferente a él cuando llega. Significa que su presencia o ausencia no cambia la dirección. Que si el reconocimiento llega, puede recibirse con gratitud sin que se convierta en el motor. Y que si no llega, el motor no se apaga. Esa independencia no elimina el placer del reconocimiento. Lo libera de la carga de ser necesario para que el trabajo continúe. La persona que puede trabajar sin reconocimiento y con reconocimiento, sin que su comportamiento cambie en ninguno de los dos casos, tiene un tipo de libertad que quien depende del aplauso no puede comprender desde afuera, pero que quien la desarrolló no cambiaría por nada. Hay también un efecto que el desenganche del aplauso tiene sobre la calidad del trabajo que pocas personas anticipan. Cuando el reconocimiento deja de ser el objetivo, el estándar que guía el trabajo puede ser más exigente, porque ya no está sometido a la pregunta de si va a ser recibido bien. Solo está sometido a la pregunta de si es genuinamente bueno. Y esas dos preguntas, aunque puedan superponerse, son distintas. La primera se orienta hacia la audiencia. La segunda se orienta hacia la excelencia. Y el trabajo que responde a la segunda es consistentemente superior al que responde a la primera. Desengancharse del aplauso también produce una relación diferente con el fracaso. Cuando el trabajo está orientado hacia el reconocimiento, el fracaso es doblemente doloroso, no solo porque el resultado fue malo, sino porque además expone el intento ante la audiencia. Pero cuando el trabajo está orientado hacia la propia excelencia, el fracaso es solo información sobre qué ajustar. No hay una audiencia a la que rendir cuentas. Solo hay una brecha entre donde se está y donde se quiere estar. Y las brechas pueden cerrarse. Mucho más fácilmente que el juicio de una audiencia puede ser revertido. Desengancharse del aplauso no ocurre de una sola decisión. Ocurre a través de la acumulación de experiencias donde el trabajo se hizo bien y nadie lo notó, y se siguió de todas formas. Cada una de esas experiencias debilita un poco más el vínculo entre la motivación y el reconocimiento externo. No porque el reconocimiento deje de importar, sino porque la motivación empieza a encontrar otra fuente más confiable. La satisfacción interna del trabajo que se hizo como quería hacerse, independientemente de lo que el entorno hizo con él. Existe también un efecto sobre la consistencia que vale mencionar. Quien trabaja para el aplauso inevitablemente trabaja de manera irregular, porque el reconocimiento externo llega de manera irregular. Hay momentos de mayor visibilidad que producen picos de motivación y períodos de menor visibilidad que producen caídas en el esfuerzo. Esa irregularidad afecta directamente la calidad del resultado final, porque la mayoría de los proyectos que valen la pena requieren un esfuerzo sostenido que no puede depender de los altibajos del reconocimiento. Quien trabaja desde un motor interno puede mantener una constancia que quien depende del exterior simplemente no puede igualar. Hay un momento en el proceso de desenganche donde algo cambia de manera perceptible. No siempre hay palabras para describirlo con precisión, pero se reconoce cuando ocurre. Es el momento en que el trabajo se hace sin ese fondo de espera de que alguien lo note, sin la antena activada buscando señales de que fue visto, sin la cálculo de si merece ser compartido. Solo el trabajo haciéndose porque importa. Ese estado, aunque puede parecer pequeño en el momento, es exactamente la libertad que el título de este capítulo describe.
y una vez que se ha experimentado, aunque sea brevemente, se convierte en el estándar hacia el que se quiere volver. Capítulo 8. Sostenerte solo cuando nadie te respalda es la prueba de que la confianza es real. Hay una etapa que precede a cualquier forma de fortaleza real que pocas personas están dispuestas a atravesar porque se siente como lo opuesto de la fortaleza. Es la etapa de pararse solo, sin la red de los que creen en la dirección, sin el amortiguador del consenso, sin la comodidad de poder decir si sale mal, yo no fui el único que pensó que era buena idea. Es la etapa donde la única fuente de validación disponible es la propia convicción, y donde esa convicción tiene que ser suficiente para seguir. Pararse solo no produce la misma incomodidad para todos. Para quien tiene una base de confianza interna sólida, la soledad de una dirección no confirmada es manejable. Es molesta, quizás, pero no es amenazante. Para quien construyó la confianza sobre la validación externa, la soledad de esa etapa puede ser genuinamente aterradora, porque es exactamente el estado que la confianza prestada no puede sostener. Sin el exterior que la valide, no hay suficiente interior para reemplazarlo. Eso no es un fallo de carácter, es el resultado lógico de cómo se construyó la confianza hasta ese momento. Y reconocerlo como tal, en lugar de interpretarlo como evidencia de que la dirección es equivocada, es el primer movimiento correcto, porque la soledad de pararse solo no dice nada sobre la validez de la dirección, solo dice algo sobre el estado actual de la confianza interna, y el estado actual puede cambiar, a través de exactamente el proceso que se describirá en lo que sigue. Pararse solo fuerza, algo que el apoyo constante impide, la claridad sobre los propios valores. Cuando hay apoyo externo, parte de la dirección puede ser prestada de quienes apoyan. Pero cuando hay que pararse solo, la única brújula disponible es la propia. Y esa brújula, cuando se la consulta de verdad, porque no hay otra opción, revela algo que el ruido externo frecuentemente oscurece. Lo que realmente importa, lo que está dispuesto a sacrificarse y lo que no. ¿Cuál es la dirección que viene desde adentro y cuál es la que se adoptó para agradar a alguien más? Pararse solo no es el objetivo, es la prueba de si la confianza es real o si era prestada. Y pasar esa prueba, aunque sea de manera imperfecta, produce algo que ningún período de apoyo externo constante puede producir: la certeza de que se puede. Pararse solo también construye una capacidad que solo puede construirse de esa manera: la tolerancia a ser malentendido. Cuando alguien está rodeado de personas que entienden y apoyan su dirección, el malentendido de quien no la entiende no tiene mucho peso. Pero cuando alguien está solo con su dirección y la mayoría de las voces alrededor dudan de ella, aprender a tolerar ese malentendido sin que cambie el rumbo es exactamente el entrenamiento que produce la independencia de criterio real. Con el tiempo, quien ha atravesado suficientes períodos de pararse solo desarrolla una cualidad que es difícil de describir, pero fácil de reconocer cuando está presente: una especie de quietud, una ausencia de la urgencia de ser comprendido o confirmado. No porque ya no importe la conexión con los demás, sino porque la propia identidad ya no depende de ella para estar completa. Esa quietud no es distancia ni frialdad. Es el signo de alguien que tiene suficiente en su interior como para no necesitar que el exterior lo complete. Pararse solo también transforma la relación con el apoyo cuando éste finalmente llega. Quien nunca ha estado solo con su dirección puede volverse dependiente del apoyo que tiene, porque es la base sobre la que la confianza descansa.
Pero quien ha estado solo y sabe que puede sostenerse, recibe el apoyo desde un lugar diferente, no como algo necesario para seguir, como algo que enriquece un camino que ya estaba siendo recorrido. Esa diferencia cambia cómo se usa el apoyo, cómo se responde cuando cambia y cuánto poder tiene sobre la dirección elegida. Hay también un efecto sobre la autenticidad que el período de pararse solo produce de manera casi inevitable. Cuando hay que sostenerse sin red, las razones superficiales para hacer algo tienden a caerse. Quedan las razones reales. Lo que genuinamente importa, separado de lo que parecía importante porque alguien más lo valoraba. Esa separación, aunque puede ser incómoda, produce una claridad sobre la propia dirección que pocas experiencias pueden igualar. Y quien sale de ese período con esa claridad tiene algo que ninguna cantidad de apoyo externo podría haber producido: la certeza de saber por qué hace lo que hace. Pararse solo no tiene que ser un estado permanente ni el objetivo final. Es una fase, a veces larga, a veces corta, que produce algo que no puede producirse de otra manera. Y lo que produce, esa confianza que no necesita testigos, porque ya demostró que puede sostenerse sin ellos, es exactamente la base sobre la que todo lo que venga después, el apoyo, el reconocimiento, la colaboración, puede construirse sin depender de ello para existir. A lo largo de este audiolibro se exploró un solo territorio desde distintos ángulos: el territorio de la confianza que no necesita testigos, la confianza que se construye en el trabajo que nadie ve, en las decisiones que se toman sin buscar permiso, en los períodos silenciosos donde el progreso no es visible, pero está ocurriendo, en los momentos donde la duda está presente y se actúa de todas formas, en la soledad de pararse con una dirección que todavía no fue confirmada por nadie más. Ese tipo de confianza no llega de manera dramática. No hay un momento donde de golpe se la tiene. Llega gradualmente, como llegan todas las cosas reales, a través de la acumulación de momentos pequeños que en el instante de ocurrir no parecen significativos, pero que juntos construyen algo que después no puede sacudirse fácilmente. Cada vez que se actúa sin anunciarlo, cada vez que se sostiene la dirección sin buscar confirmación, cada vez que la duda se observa sin ser obedecida, cada vez que el silencio se habita en lugar de huir de él. Lo que esa acumulación produce no es solo confianza en el sentido de creer que las cosas van a salir bien. Produce algo más profundo y más estable: la certeza de que independientemente de cómo salgan, habrá los recursos internos para manejarlo, que no se depende de las circunstancias siendo favorables, ni de que el entorno esté aplaudiendo para seguir adelante, que el motor está adentro, y que ese motor, una vez que está genuinamente adentro, no se apaga cuando apagan las luces afuera. La confianza más sólida que existe no se anuncia, no busca audiencia, no necesita ser demostrada, simplemente está. Y desde ahí dirige el comportamiento, en el silencio y también en el ruido, de la misma manera, sin depender del contexto para existir. Habrá momentos donde el silencio se sentirá pesado, donde el trabajo invisible producirá la sensación de que nada está ocurriendo y donde la tentación de buscar validación externa será real. En esos momentos vale recordar una cosa: el trabajo que se hace cuando nadie mira es exactamente el que no puede quitarse. El reconocimiento que llega sin el trabajo debajo es frágil. El reconocimiento que llega con años de trabajo silencioso detrás es sólido. Y la confianza que se construyó durante ese silencio, aunque todavía no sea visible para nadie más,
ya es real, ya existe, ya está trabajando. Vale nombrar también lo que este proceso no es. No es indiferencia hacia las demás personas. No es rechazo del reconocimiento cuando llega. No es la creencia de que el trabajo en solitario es siempre superior al trabajo en colaboración. Es algo más específico y más limitado. La negativa a construir la propia confianza sobre una base que no está bajo el propio control. La decisión de que el motor de la acción viva adentro, independientemente de lo que el exterior confirme o no confirme en cada momento. La persona que llega a ese lugar, no de golpe sino a través de la acumulación de todo lo que este audiolibro describió, experimenta algo que es difícil de explicar a quien no ha estado ahí, pero que quien lo ha vivido reconoce de inmediato. Una ligereza, no porque la vida se haya vuelto más fácil, sino porque ya no se carga el peso de necesitar que los demás confirmen lo que uno mismo ya sabe. Esa ligereza no elimina los desafíos, los hace atravesarlos desde un lugar que antes no estaba disponible. El próximo momento donde haya que elegir entre anunciar y hacer, entre buscar permiso y tomar la responsabilidad, entre ceder a la duda y actuar a pesar de ella, entre huir del silencio y habitarlo, ese momento será la primera oportunidad de práctica. No la última, pero sí la primera. Y la primera, tomada con conciencia de lo que está siendo construido, vale mucho más de lo que parece en el momento de ocurrir. El camino hacia la confianza, que no necesita testigos, no tiene un destino claro donde termina. Es un proceso continuo de elegir, en cada momento que importa, operar desde el interior en lugar de desde el exterior, de tomar la responsabilidad de las propias decisiones, de actuar sin necesitar que el aplauso preceda al movimiento, de sostenerse en los períodos silenciosos con la misma solidez que en los momentos de reconocimiento. Eso no es una meta que se alcanza, es una práctica que se elige una y otra vez, especialmente cuando es difícil, especialmente en silencio.